Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy, como ya nos decía la Presidenta, presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de abril de 2026. Esto, como saben, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 19 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a abril de 2026, el mes que acaba de concluir. Destaca la disminución de 40% en el promedio diario de homicidio doloso desde el inicio de la administración de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Esta reducción es equivalente, la siguiente por favor, es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024, al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 en este abril que acaba de concluir. Ahora, en la siguiente lámina, podemos observar el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional que se registró en abril de cada año, desde el año 2015 hasta 2026. Si comparamos la información en este periodo, se observa que abril de 2026 es el abril más bajo de los últimos 11 años, es decir, desde 2016. La siguiente gráfica muestra también el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pero lo registrado durante el primer cuatrimestre de cada año, también de 2015 a 2026. Como se puede apreciar claramente en la gráfica, el primer cuatrimestre de 2026, enero a abril, es también el cuatrimestre más bajo de los últimos 11 años, al registrar 51.2 homicidios promedio diario en estos 4 meses. Ahora pasamos a los estados. En esta gráfica podemos ver la distribución de los homicidios dolosos por entidad federativa registrados en abril de 2026. En este mes, 8 estados concentraron el 53% del total de homicidios dolosos de todo el país. En primer lugar están Chihuahua y Guanajuato. Ambas entidades registraron el mismo número de homicidios, 129 cada una, lo que significa que representaron 8.2% del total de homicidios a nivel nacional respectivamente. Le sigue Morelos con 7.1%, después Baja California y Sinaloa también que reportaron ambas entidades el mismo número de homicidios, 101 en total, representando el 6.4% del total nacional cada una de estas entidades. Le sigue Estado de México con 5.7% del total nacional, Veracruz con 5.6% y Guerrero con 5.3%. Asimismo, informamos que al comparar, la siguiente por favor, el primer cuatrimestre de 2025 contra el primer cuatrimestre de 2026, se observa una disminución en el promedio diario de los homicidios dolosos en 26 entidades federativas. Destacan en esta reducción San Luis Potosí con el menos 80.8%, Zacatecas con menos 61.8% y Quintana Roo con menos 60.3%. Ahora veremos algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios. En esta gráfica podemos ver en primer lugar el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México de septiembre de 2024 a abril de 2026. Si comparamos este periodo, el inicio de la administración, contra el último mes, abril de 2026, se tiene una disminución del 55% en el promedio diario de los homicidios dolosos, al pasar de 6.6 a 3 homicidios diarios. En la siguiente lámina podemos ver ahora la información correspondiente al estado de Guanajuato, también de forma mensual, de septiembre de 2024 a abril de 2026.
Como se ve en la gráfica, en septiembre de 2024, entre septiembre, de 2024 y febrero de 2025, se mantuvo una tendencia a la alza. Sin embargo, después de un reforzamiento de la estrategia de seguridad de la entidad y la detención de importantes generadores de violencia, a partir de febrero de 2025 se ha tenido una disminución sostenida que representa una disminución del 66% en el promedio diario de homicidios, al pasar de 12.7 homicidios diarios a 4.3 en este abril que acaba de concluir. Ahora veremos la información de Baja California, desglosada también de manera mensual. Como podemos ver en la gráfica, también se mantiene una tendencia a la baja de manera sostenida. Si comparamos septiembre de 2024 con abril de 2026, se observa una disminución del 53% en los homicidios dolosos, al pasar de 7.1 a 3.4 homicidios en promedio diario. En la siguiente, que es el caso de Sonora, la reducción es del 55% en el promedio diario de homicidios, también comparando este mismo periodo. La entidad registraba en septiembre de 2024 un promedio de 4.10 homicidios dolosos diarios y en abril, que acaba de concluir, se registraron 1.83. Pasamos ahora a Zacatecas. En esta gráfica se aprecia de manera clara que el delito de homicidio doloso ha disminuido también en esta entidad. Específicamente, cuando se compara septiembre de 2024, cuando se registraron 1.13 delitos en promedio diario contra los 0.20 registrados en abril de 2026, se tiene una reducción del 82% en los homicidios dolosos en este estado. La siguiente, por favor. Continuamos ahora con los delitos de alto impacto a nivel nacional. En esta gráfica podemos ver la información desglosada de manera anual de 2018 al dato preliminar de lo que va de 2026. Si analizamos los datos de estos últimos 9 años, se observa una tendencia sostenida a la baja, mientras que en 2018 el promedio diario de delitos de alto impacto fue de 969.4, en lo que lleva 2026, esta cifra se redujo a 461.5, lo que representa una disminución del 52% en el promedio diario de los delitos de alto impacto. Ahora bien, al analizar esta misma información de delitos de alto impacto, pero de la presente administración de forma mensual, también observamos una reducción del 27%. La siguiente, por favor. En esta lámina ahora podemos ver los delitos de alto impacto, pero de forma desagregada, comparando el primer cuatrimestre de 2025 con el primer cuatrimestre de este 2026. Como podemos ver, el feminicidio disminuyó en 7.8%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 8.4%, el secuestro representó un decremento del 28.8%, la extorsión disminuyó 7.7%, el total de robos con violencia decreció en 16.9%, el robo a casa-habitación se redujo en 1.7%, el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 23.8%, el robo a transportista con violencia tuvo una disminución de 26.5%, el robo a transeúnte con violencia disminuyó 9.8%, el robo a negocio con violencia se redujo en 15% y otros robos con violencia disminuyeron 17.7%. Por último, en esta gráfica se detalla el comportamiento del robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de la presente administración de septiembre de 2024 a abril de 2026. Como observamos en la gráfica, al inicio de la administración se registraban 149.1 robos de vehículo diario en promedio en el país, y el mes que acaba de concluir, abril de 2026, tuvo un promedio de 90.8 robos de vehículo con violencia, lo que significa una disminución
del 39%. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva. En los próximos días esta información estará disponible para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En representación del Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, voy a informar las acciones más relevantes realizadas en las últimas semanas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En este periodo, resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, también con los 32 estados de la República, se realizaron diversas detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas vinculadas con delitos que afectan directamente a la población: homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible, lavado de dinero y trasiego internacional de narcóticos. Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción, combate a la impunidad y desarticulación de redes criminales vinculadas al mercado ilícito de combustibles, este fin de semana se realizaron acciones coordinadas derivadas de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas utilizado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburo, localizado en marzo del año pasado. En seguimiento a estas investigaciones, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República ejecutaron 4 órdenes de cateo en el estado de Nuevo León, donde fue detenido José Antonio N., identificado como uno de los líderes de una célula delictiva vinculada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible. En esta acción fueron detenidas 3 personas más. Se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, vehículos, animales exóticos, etc. De acuerdo con las líneas de investigación, los inmuebles intervenidos están relacionados con una estructura dedicada a la comercialización ilegal de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, mediante esquemas de contrabando, empresas fachada y mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos. Asimismo, esta red criminal mantiene vínculos con el Cártel del Noreste y operaba rutas de traslado y distribución de combustible en distintos puntos del país. Esta es una investigación en curso que encabeza la Fiscalía General de la República con el apoyo de las instituciones del Gabinete de Seguridad e información proporcionada por la Unidad de Inteligencia Naval. En otra acción, el 6 de mayo, como parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para detener a generadores de violencia y desarticular estructuras criminales que operan en el estado de Morelos, se implementó un despliegue operativo en las localidades de La Nopalera y Ticumán, en el municipio de Yautepec. En una operación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con información del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional, permitieron detener a Rodolfo N., alias Don Ramón, identificado como líder del grupo delictivo Los Linos, así como Carlos N., señalado como uno de los principales operadores de esta organización criminal, así como 6 integrantes más de la célula delictiva. De acuerdo con las investigaciones, este grupo mantenía presencia operativa en diversos municipios del estado y está relacionado principalmente con los delitos de extorsión, homicidio, robo de vehículo y trasiego de cocaína proveniente de Centroamérica hacia Estados Unidos, principalmente a las ciudades de San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte. En una operación en conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el personal fue agredido por integrantes de esta organización criminal, por lo que los elementos actuaron conforme a los protocolos de actuación y uso de la fuerza. En estos hechos resultaron 2 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana heridos, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica especializada y ya se encuentran fuera de peligro. Uno de los agresores perdió la vida. En el operativo se aseguraron armas largas, armas cortas, cartuchos, dosis de droga y equipos de comunicación. En Sinaloa, también como parte del fortalecimiento de las acciones operativas y de inteligencia en la entidad, elementos del Gabinete de Seguridad realizaron recorridos de prevención y disuasión del delito en el municipio de Culiacán, donde identificaron a integrantes de una célula vinculada a la facción criminal que opera en la zona. Durante estas acciones operativas, el personal fue agredido con disparos de arma de fuego. Se realizaron diversas detenciones
Se aseguraron 6 armas largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. En Los Mochis, Sinaloa, en una operación coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se realizó la detención de José Porfirio N., alias El Pío, quien cuenta con una orden de aprehensión por delitos de asociación delictuosa y contra la salud emitida por autoridades de los Estados Unidos a través de Interpol. También en una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional fueron detenidos 10 generadores de violencia, integrantes de una célula delictiva apodada Gente del Guano, entre ellos Eber Isael N., operador financiero y logístico responsable de la compra de armamento, drones y equipo táctico, así como de Etzair Gumaro, jefe de seguridad de la organización. Se aseguraron armas largas, explosivos improvisados, cargadores y drones. Estos sujetos están relacionados con diversos hechos violentos en días recientes antes de su detención en la zona. En Nayarit, resultado de 19 meses de trabajo de inteligencia de gabinete y campo, así como del intercambio de información entre instituciones del Gabinete de Seguridad, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, a través de sus fuerzas especiales, se realizó un operativo táctico aeromóvil y terrestre para detener a Udías N., alias El Jardinero, identificado como jefe regional de un grupo criminal, además de ser persona de confianza del extinto líder del grupo y objetivo prioritario para las autoridades federales y estatales. De acuerdo con las investigaciones, Udías N. era responsable de coordinar actividades de extorsión, de cometer delitos de extorsión, homicidio, producción y trasiego de droga, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina y mantener presencia criminal en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. Además, controlaba corredores logísticos utilizados para el tráfico de drogas, armas y actividades de extorsión, como se informó en su momento. Como parte del seguimiento operativo y financiero de esta misma estructura criminal y resultado de trabajos de inteligencia desarrollados por el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional en Zapopan, Jalisco, con elementos de Fuerza Especial de Reacción Inmediata de Guardia Nacional, realizaron una operación de precisión donde fue detenido César Alejandro N., alias El Güero Conta, identificado como operador financiero y logístico de esta organización criminal y responsable del manejo de recursos ilícitos utilizados para la adquisición de armamento, aeronaves, propiedades y equipo logístico. En Quintana Roo, derivado del intercambio de información con autoridades de Hungría, fue detenido János Baila, alias Daniel Tacas, considerado uno de los 10 prófugos más buscados de Europa, quien cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto emitida por Europol por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el 6 de junio del 2025 al 30 de abril del 2026, se ha logrado la detención de 1,310 extorsionadores en distintas entidades del país. Entre las acciones más relevantes relacionadas con este delito, recientemente en la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, fue detenido Edison N., integrante de una célula delictiva dedicada a los préstamos gota a gota y venta de narcóticos. Asimismo, en la Alcaldía Benito Juárez fueron detenidas 3 personas, identificados como líder de una célula afín a la Unión Tepito, vinculada con delitos de extorsión, homicidio y feminicidio. Con las autoridades del Estado de México, tras ejecutar 7 órdenes de cateo, con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, fueron detenidas 9 personas relacionadas con secuestro, extorsión, robo y homicidio. Entre los detenidos se encuentra Alan Alexis N., alias El Flamas, y otros integrantes de una célula delictiva, quienes simulaban ser agentes ministeriales para cometer ilícitos en distintos municipios de la entidad, principalmente en el delito de extorsión. En Tabasco fue detenido Ángel de Jesús N., alias El Chirris, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia, relacionado con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y otros delitos de alto impacto. Del 1 de octubre del 2024 al 30 de abril del 2026, se han asegurado 28,000 armas de fuego, más de 391 toneladas de droga aseguradas y 5,480,000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han desmantelado 2,337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, evitando la venta y consumo de millones de dosis de droga. Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, pues como ya mencionó la presidenta, vamos a platicarles un poco sobre esta Estrategia Nacional para el Control de Drogas de los Estados Unidos para el 2026 que se presentó hace unos días. Si vamos a la primera lámina, este es un plan de todo el gobierno de Estados Unidos que elabora una oficina de la Casa Blanca que se llama la Oficina Nacional para el Control de Drogas. Recordarán que de hecho unas semanas la titular de esa oficina y que de hecho es responsable de este programa, Sara Carter, estuvo aquí en México y tuvimos una reunión con todo el gabinete de seguridad en la cual conversamos con ella justo sobre los puntos que ya destacó la presidenta, que tienen que ver con el tráfico de armas hacia nuestro país y por supuesto también pues con la atención integral a todo el fenómeno de la adicción a las drogas. Este plan lo que pues más destacamos es que atiende simultáneamente no solo la oferta sino también la demanda de sustancias psicotrópicas, de estupefacientes, sobre todo de drogas químicas. Si vamos a la primera lámina, destaco brevemente que hay una parte del plan que tiene que ver con la cooperación con México, destaca varios de los aspectos que ya se están llevando a cabo con nosotros: coordinación entre México y Estados Unidos, fortalecimiento de capacidades, la incautación de precursores y reducir la producción de los mismos, también por supuesto pues reducir las capacidades de los cárteles para generar violencia y para trasegar sustancias ilícitas y armas, por supuesto, y también el compromiso diplomático y fortalecimiento de capacidades con México. Por supuesto, como siempre hemos dicho, todo esto con respeto a los 4 principios de los que hemos hablado ya muchas veces: de responsabilidad compartida y diferenciada, de respeto a la soberanía e integridad territorial, de cooperación sin subordinación y de respeto y confianza mutua. Si vamos a la siguiente lámina, esto es un punto muy importante a destacar porque pues es fundamentalmente uno de los puntos que más hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos y que por supuesto nos da gusto que se haya plasmado en esta estrategia, porque hablan en primer lugar de reconocer explícitamente que interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México es un elemento crítico de esta estrategia del control fronterizo y que es un componente central de todo su enfoque de gobierno contra la delincuencia organizada, por supuesto, en ambos países. Por otro lado, también habla de que reducir el flujo de armas hacia el crimen organizado disminuye su capacidad, y esto es muy importante porque pues nosotros también parte de lo que hemos planteado en todas las conversaciones que hemos tenido es que estas armas empoderan al crimen organizado, le permiten generar violencia y eso por supuesto fortalece su capacidad de trasegar drogas. Así que pues son 2 aspectos importantes que destacamos, por supuesto que seguimos en esta idea de que cada país tiene que operar dentro de su territorio, pero hay elementos muy importantes a destacar en esta estrategia. Las siguientes láminas, si me permite, Presidenta, las presentaría la consejera jurídica. Con su permiso, Presidenta, si me prestan el micrófono. Pues muy relevante a destacar, como aquí se sabe y se conoce bien, México ha sido muy claro en establecer que para poder tener una estrategia de atención de drogas hay que atender las causas, hay que atender el consumo de drogas. Y por eso es relevante destacar que en esta estrategia por primera vez se reconoce que Estados Unidos tiene un problema de salud pública. Y aquí citamos la estrategia que dice 73.6 millones, es decir, el 25.5% de estadounidenses han consumido drogas ilícitas indebidamente en el último año.
48.4 millones, 16.8%, padecen un trastorno por uso de sustancias. Y 23.5%, es decir, el 23.5 millones, es decir, 8.1%, millones de estadounidenses se encuentran ya hoy en un proceso de recuperación. Aquí destacamos los datos de México para poder hacer un comparativo. En el caso de México, de acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2025, 3.8 millones de personas, es decir, 2.7% de nuestra población ha consumido drogas ilícitas en el último año. Esto también lo ha destacado la presidenta de México para ver que en realidad en nuestro país el porcentaje es significativamente menor. Una cosa adicional importante a destacar es que por primera vez se reconoce el fracaso del modelo exclusivamente punitivo y la importancia de la prevención. Citamos también en la estrategia, dice, la era de la contención ha fracasado. Las posturas reactivas han fallado en nuestras comunidades. Debemos acabar con el flagelo de la drogadicción, previniendo el consumo de drogas antes de que comience, brindando tratamiento lo antes posible y apoyando a quienes se encuentran en recuperación. Esta es parte de la estrategia y es una carta inicial escrita por el presidente de Estados Unidos. Adelante. ¿Qué establecen específicamente como acciones para poder atender la demanda y prevenir el consumo? Primero, un enfoque basado en la educación, la concientización y el fomento de entornos saludables. Incluye una campaña nacional en medios masivos. También nosotros compartimos esta propia experiencia. Recordarán que el spot que aquí salía en México fue compartido también en Estados Unidos. Entonces, una campaña fuerte en televisión, radio, redes sociales y streaming para generar conciencia, promover la salud y el deporte y especialmente atender el caso de los jóvenes. Programas de prevención escolar y comunitarios basados en evidencia científica. Establecen también como objetivo entender la adicción como una enfermedad con un enfoque de salud pública que priorice la intervención temprana y amplíe las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación. En específico, atención médica y tratamiento de adicciones orientado a la rehabilitación, la atención psicológica y la integración en la sociedad, tanto laboral como familiar como comunitaria. Integrar el tratamiento de adicciones al sistema de salud en general. Adelante. Promover y celebrar la recuperación a través de redes de apoyo mutuo, coaliciones locales, organizaciones comunitarias, especialmente en sectores vulnerables, y ya hablan de manera específica, incentivar a través de certificados y preparación a centros de trabajo para que puedan incluir a personas en recuperación, programas de tratamiento de adicciones en entornos penitenciarios y finalmente desplegar capacidades analíticas para contar con información estadística en tiempo real. Ya establecen integración de datos de salud a un sistema nacional que permita crear modelos predictivos respecto a patrones de consumo, cambios de rutas, grupos de riesgo y emitir alertas tempranas. Como último punto, crear protocolos de emergencia y acceso universal a antídotos para atender sobredosis. Tratamiento posterior a la sobredosis para la víctima y su círculo de personas en riesgo. Gracias. ¿Cuánto, presidenta? Gracias. Como ven, muy interesante este documento publicado por el gobierno de Estados Unidos, firmado por el presidente Trump, y es importante reconocerlo, porque ha sido una buena parte del diálogo que hemos tenido con el gobierno de Estados Unidos. Atender las causas, particularmente el consumo de drogas, y lo atienden de una manera integral, lo reconocen y quieren atenderlo de una manera integral, con campañas, con atención en las escuelas, que es lo que nosotros estamos haciendo en México. Y por otro lado,
reconocen también la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Dos temas que nosotros hemos estado planteando, que venían desde el presidente López Obrador en el primer periodo del presidente Trump, y que nosotros hemos insistido muchísimo desde las primeras llamadas que tuve con el presidente Trump y ahora con la que es la responsable de esta campaña y de la atención en general al tema de las drogas en Estados Unidos, que se reunió previamente en México, pues se reconoce de manera integral. Entonces es muy importante este reconocimiento. Bueno, vamos a las preguntas. Con su permiso, Presidenta. Bueno, tenemos, como ya seguramente saben, la próxima semana una cumbre muy importante aquí en la Ciudad de México que encabezará la presidenta Sheinbaum con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Vienen además también otros funcionarios, la canciller de la Unión Europea, Kaja Kallas, también viene el comisario para asuntos comerciales y pues va a haber varios elementos muy importantes en esta visita. En primer lugar, la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que seguramente saben que es un proceso de varios años, meses ahora que se estuvo trabajando para lograr esta firma. Y es un acuerdo muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, le da acceso preferencial al mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, que eso obviamente pues para nuestro campo abre una nueva oportunidad. Reconoce también varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas a este tratado que provenía del año 2000. Entonces, por ejemplo, no incluía comercio digital. Tampoco había un capítulo sobre pymes y todo eso pues será parte del nuevo acuerdo. Además de eso, se firma un acuerdo comercial interino. ¿Por qué se firma este acuerdo comercial interino? Porque el acuerdo global modernizado tendrá que pasar por un proceso de ratificación en todos los países de la Unión Europea. Y eso pues naturalmente va a llevar tiempo. Entonces, mientras tanto, este acuerdo interino entrará en vigor, esperamos que este mismo año. Recordarán que estuve hace poco en Bruselas por instrucciones de la presidenta después del viaje que ella realizó a Barcelona, y ahí conversamos también sobre que haya un calendario acelerado para la ratificación de estos acuerdos. Entonces, pues inicia un proceso muy importante que abre nuevas posibilidades comerciales y además, por supuesto, pues también habrá una declaración política y otros elementos de la relación, digamos, ya en otros ámbitos entre México y la Unión Europea. Gracias, canciller. Presidenta, por último, preguntarle, usted nos había comentado previamente sobre que aún restaba cierto apoyo de entregársele a las familias afectadas en estos estados que fueron damnificados por las lluvias. ¿No tiene su video? Sí. Pues de una vez. Pásate el video. Bueno, termino la pregunta, disculpe. No, bueno, era eso, o sea, ¿qué reporte tenían sobre cómo avanzaba este apoyo? Ya se entregaron todos los enseres. Lo único que falta es la reconstrucción de viviendas, que lleva un poco más de tiempo. Ahí estamos trabajando en dos vías, lo coordina la secretaria de Sedatu, Edna Vega, y hay dos opciones. Una, la construcción de vivienda y la reubicación, o darle recurso a la gente para que ellos con asesoría técnica hagan un proceso de autoconstrucción en lugares que no tengan riesgo. Son las dos opciones y estamos trabajando en las dos para un buen número de viviendas. Y los enseres, pues tenemos este video que como siempre la Secretaría de la Defensa nos ayuda mucho. No tengo conocimiento, la verdad, de que haya investigaciones a estas personas ni a nadie más. De hecho, la reciente solicitud de extradición urgente o de detención urgente, más bien, con fines de extradición, nosotros la conocimos unos días antes de que había una orden de aprehensión. Hasta que no llegaron los papeles no tuvimos conocimiento pleno. Sabíamos porque nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión. A lo que nosotros siempre dijimos,
presenten las pruebas. Cuando llegaron las órdenes de detención urgente, no teníamos conocimiento de esas órdenes de detención urgente hasta que no se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, no tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos o gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma. Pruebas. Siempre. Nosotros no cubrimos a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país. Entonces, si solicitan una detención de cualquier persona mexicana, cualquiera que sea esta, tienen que presentar las pruebas. Nuestra posición va a ser la misma independientemente de la persona. Ayer se reportó aquí en Gabinete de Seguridad el desplazamiento de 96 personas. Ahorita, como lo informó la señora presidenta, la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, está allá ya atendiendo el tema de manera personal. Desde el inicio, hay cerca personal de Guardia Nacional. Es muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay actores y ciertas personas que en el momento que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresara la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la vida de otras personas. Por eso sí hay presencia de Guardia Nacional, del Ejército, de autoridades estatales, y ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una zona de operación más dentro. Una base de operación más adentro. Perdón. ¿Dónde se encuentran estas 96 personas? Están todavía dentro de algunas, la gran mayoría, alrededor de 20, están adentro todavía de un área donde está precisamente la Secretaría de Gobernación para buscar su salida. ¿Son los Ardillos, el grupo criminal de los Ardillos, quien está llevando a cabo este asedio? Hay dos, aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales que son los Ardillos y los Tlacos. Supongo que se va a reforzar la presencia de elementos. Así es, ya se reforzó. ¿Con cuántos, perdón? No, es un número que se los podemos dar más adelante, pero se reforzó de manera inmediata. Gracias. Lo importante aquí es, a ver, hay personas heridas adentro, son 3 poblados y 3 bloqueos en distintos lugares. Entonces, lo que estamos promoviendo, primero que nada, es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo permitir que esto ocurra. Porque hay personas armadas que están ahí. Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada hay que preservar la vida de las personas. Entonces, por eso, más allá de que haya grupos delictivos ahí, que evidentemente tienen que atenderse con la fuerza de la ley, hay muchas personas alrededor. Entonces, no se puede actuar exclusivamente con el Ejército o con la Guardia Nacional. Entonces, por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el Gobierno del Estado, para permitir pues, que salgan las personas heridas, atender a las personas desplazadas y después pues ya vemos mediante el diálogo cómo pueden regresar estas personas y al mismo tiempo se atiende el problema pues, de personas armadas que están ahí relacionadas con grupos delictivos. ¿Son 3 personas heridas, Presidenta? No tengo en este momento el dato. ¿Cuántas personas heridas? Con gusto les informamos en un momento. Gracias. Lo tiene obviamente la Secretaría de Gobernación. Por otra